¿Cuántas de nosotras hemos repetido esta misma frase? Tengo que hacer algo. Shannon tiene la maravillosa habilidad de plasmar las verdades de la palabra de Dios en estudios bíblicos interactivos que abordan los temas relevantes que enfrentan las mujeres de hoy. No seas una mujer controladora revela cómo el egoísmo y la autoprotección pueden destruir nuestras vidas y por qué rendirse y confiar en Dios es el camino hacia una verdadera libertad y alegría. Nancy Lee DeMoss de Walden. Estás escuchando los podcasts de nuestro libro de lectura No seas una mujer controladora de la autora Shannon Popkin. Y hoy estudiaremos el capítulo de la vida de Lea. Queremos contarte que estos podcasts hacen parte de nuestro plan de estudio de la Biblia que hacemos a través de Añade a tu Fe. Somos un grupo de mujeres que perseveran en la edificación cada día a través de las Escrituras, cultivando vidas de piedad para crecer constantemente en la gracia, permitiendo que Dios moldee nuestro carácter por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Buenos días a todas. Bueno, y hoy tenemos una invitada muy especial. Su nombre es Joana Alvarado. Bienvenida, mi hermana. De verdad que estoy súper feliz en tenerte aquí en Añade a tu Fe y de compartir contigo este espacio. Hola, mi querida Anita. Yo te cuento que estoy súper contenta y agradecida con el Señor de estar aquí compartiendo contigo y con todas las hermanas que en algún momento puedan llegar a escuchar esto, porque quisiera contarles, para empezar, cómo fue mi aproximación al libro del que vamos a hablar, el capítulo acerca de Lea. Porque yo comencé teniendo una grandísima expectativa que era comprender por qué el Señor había guiado esta invitación a leer y a meditar y a hablar sobre el tema del control, del cual en mi mente yo no padecía. Sin embargo, atendí la invitación, obviamente con mucho temor y temblor delante del Señor, porque como te decía en algún momento previo, yo considero que mi servicio al Señor está más tras bambalinas, por decirlo de alguna manera, que frente a un micrófono, pero tuve la convicción de que el Señor algo iba a tener preparado y fui descubriendo que lo que Él quería era realmente enseñarme a mí a verme cómo soy en realidad y a rendirme delante de Él. Esa es como la gran lección para mí después de haber leído eso. Entonces después empecé a leer el título del libro que dice No seas una mujer controladora. Y yo pensaba que eso estaba dirigido como a un grupo específico de mujeres que tienen un horario para todo y que mueven todos los hilos de la familia solamente con lanzar una mirada o hacer un gesto y todo el mundo tiembla ante sus pequeños gestos. Entonces, como yo no me veo a mí misma así, pues yo creía que eso era un problema externo a mí. Pero cuando comencé a leer el primer capítulo en el que Shannon cuenta un episodio de su vida cotidiana, el de la toalla y la ropa sucia en el piso del baño, que seguramente todos recordarán, y toda la ira que vino después y la embriaguez de poder y la tristeza por haber perdido la paz, yo entendí que ese tema era como un poquito más amplio. Y dime a cuántas no nos ha llegado el momento de explotar de esa manera con cosas tan tontas y tan cotidianas. Y lo que sabemos hoy en día es que lo que hay detrás es que queremos tener el control, pero lo desconocemos. Y más adelante llegó una reflexión más leyendo el libro, y es que es en cuanto a lo que nos motiva a querer controlar, porque Shannon dice que ella siente la necesidad de controlar las cosas porque se siente responsable, por ejemplo, de lo que van a hacer sus hijos si ella no interviene. Pero hay casos muy diferentes, por ejemplo el mío, porque no tengo hijos, entonces yo no tengo como a quién controlar específicamente. Hay casos muy diferentes que pueden ser tan graves o peores porque la justificación o la motivación detrás de querer controlar es como hacerle honor a la justicia, a la verdad, a lo correcto, ¿no? Tú sabes, como cuando uno dice, no, es que esto tiene que hacerse así porque es que es lo correcto. Así toque pasar por encima del que sea, pero es que eso es lo correcto. Entonces, lo que me lleva a reflexionar, Señor, es que si uno no cuida eso, el hecho de creer que esto debe hacerse así porque estoy en lo correcto y es la manera justa de proceder, entonces uno podría llegar a poner esa mentalidad y esa forma de uno ver las cosas tan justas, rectas y correctas por encima del consejo y la sabiduría del Señor. Eso es muy grave. Entonces tuve que aceptar, como decía una de las hermanas cuya reseña del libro quedó registrada en el libro, en las primeras páginas, tuve que aceptar que yo también soy una mujer controladora en recuperación. Esa parte me pareció genial porque me identifiqué total. Y la verdad, creo que la mayoría de nosotras lo somos, pero hasta ahora lo estamos comenzando a descubrir. Entonces, gracias al Señor porque Él nos muestra la verdad,
nos da su palabra para que podamos meditar constantemente en ella y así poder crear nuevos surcos en nuestra mente, es decir, renovar nuestro entendimiento, nuestra mente, como dice la palabra, para que podamos comprobar cuál es su voluntad buena, agradable y perfecta. Pero bueno, después de toda esta introducción, aparece Lea en el libro, que es la protagonista del capítulo de lo que vamos a hablar hoy. Y la verdad que estoy muy emocionada de poder hablar lo mucho que el Señor nos tiene que enseñar por medio de la vida de esta preciosa mujer. Así es, Joa. Yo también estoy muy emocionada. Entonces comencemos dialogando de quién es Lea. Porque este personaje, por ejemplo, a diferencia de Eva, es un poco invisible o en apariencia no es tan nombrada. Y también estoy pensando en aquellas mujeres que hoy nos están escuchando y que tal vez es su primer encuentro con la palabra de Dios. Entonces me parece importante poder hacer un ligero panorama. Entonces Lea, o Lía, o Leah en hebreo, fue según Génesis la primera esposa de Jacob. Es la madre de 6 hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Y ella también tiene una hija, la única hija mujer, Dina. Y para ubicarnos mejor en la historia, encontramos una batalla de los hijos en la historia de Jacob y la rivalidad entre esposas, ¿sí? Que eran hermanas. Entonces vemos a Lea, que es la mayor, y Raquel, que es la hermana menor. Raquel se dice que es hermosa y cuenta con más amor de parte de su esposo. Entonces, en contraste, Lea no tiene tanta belleza, ni recibe mucho amor de Jacob. Lo lees ahí en Génesis 29, del 17 al 18, y luego si tú saltas al 30. Mas por la misericordia de Dios, Lea concibe y cría hijos, mientras que Raquel sufre de infertilidad. Entonces tú ves ahí el contraste, también lo ves ahí en Génesis 29, 31. Y ella cree que debido a que Dios le ha bendecido con hijos, su esposo tendría que amarla, pero indudablemente sufre el dolor de criar hijos antes de sentir el contentamiento de alabar al Señor. Aunque Jacob derrama todo su amor hacia su amada Raquel, ella envidiaba a su hermana y sufre el descontento de no tener hijos todavía. Entonces tú ves ahí el contraste. Lea tiene una matriz fructífera, Raquel no. Raquel tiene el amor de su esposo, Lea no. Y cada una quiere lo que la otra tiene. Entonces no puedo evitar preguntarme con frecuencia si Raquel, al ver a Lea luchando con un hijo, y pensaba que ella quisiera tener una lucha con un hijo, y para así encontrar ese tipo de contentamiento que ella sentía que no tenía. Entonces, mientras tanto, pensaría en Lea, cuando luchaba con sus hijos, que si tan solo pudiera tener el afecto de su marido, todo estaría bien. Y sabes, Joa, esa es la historia en esta historia vamos a tener lágrimas, porque vamos a encontrar que a veces nuestra amargura nos desvía de disfrutar el amor del Señor. Pero bueno, vamos a ir poco a poco desarrollando esta idea. Sí, Dianita, la historia de Lea es tremenda. Mira que yo siempre que pensaba en Lea, yo decía, ay, la pobre Lea. Porque es que de verdad, lo que pasó con ella, yo creo que a nadie le hubiera gustado vivirlo. Pero a partir de ahora, ya para mí no va a ser la pobre Lea, porque entendí que ella comenzó así, pero gracias a Dios no terminó de esa manera. Así es, esta historia a veces no nos acordamos de que el Señor tiene jornadas, ¿no? Bueno, y cuando leía este capítulo en el libro pensaba en la cantidad de historias de mujeres que he escuchado de una infancia llena de dolor y cómo su corazón les decía, ¿estará Dios al tanto de esto? ¿O en dónde estará Dios en este momento? Y en ocasiones el no poder comprender el amor de Dios a través de estas experiencias también marca la decisión de fe. Encuentro gran dificultad muchas veces en pensar en un Dios como Padre amoroso o pensar en un Dios de amor. Y estas otras frases son la conclusión que surge en estos casos. Definitivamente, Joanita, la ausencia del amor de un padre o de una madre marca la vida de una persona y a veces cierra el camino hacia el Señor para que su corazón sea conquistado por Él. Entonces sabemos por la historia que en la llegada de su pariente Jacob, Labán propone pagar un salario para que cuide sus ovejas, mas este a su vez expresa su amor por Raquel y ofrece trabajar para él 7 años, en cambio del dote, ¿sí? O en cambio de tener derecho a casarse con ella. Y Raquel es la hija más joven de Labán, entonces pasado el tiempo todos conocemos el engaño de Labán con Jacob. Y mira estos pasajes tan impactantes. Cuando yo los leí por primera vez pensaba en la dignidad de Lea y casi que
Para su padre no tenía ningún valor Lea, sus decisiones fueron un acto frívolo y calculador. Y Labán usaba a las personas, era tramposo. En Colombia le decimos así, ventajoso en los negocios, que veía a sus hijas como ganancia por su dote. Entonces estamos describiendo a un hombre que no demuestra amor. ¿Te imaginarás el tipo de vida que tuvo Lea y Raquel al lado de Labán? Sí, pero quiero centrar la mirada entonces en la historia en varios puntos. Primero, su condición física. Hablemos de la condición física de Lea. Dicen las escrituras que ella era la hija mayor y dicen las escrituras que no tenía mucha belleza. La Biblia refiere que era de ojos delicados y un comentarista dice que posiblemente tenía algo así como un tipo de enfermedad en sus ojos. Bueno, por otro lado, Lea fue entregada como una posesión a Jacob en medio de una artimaña de su padre. Como decíamos, Labán convierte el matrimonio de sus hijas en un asunto de dinero. ¿Cómo estaría el corazón de Lea al ver que fue entregada así? Ella viendo cómo su padre se deshacía de ella. Ahora pensemos en la noche nupcial, estar con un hombre que deseaba a otra mujer. Pienso yo que eso es otro elemento terrible ahí de la historia. Lea percibe que el amor de Jacob era por su hermana. Imagínate, se sintió despreciada. Con todo, el Señor la bendijo con una facultad de ser madre. Y respecto de Raquel, como decíamos, que Raquel era estéril. Entonces, Lea piensa que al darle un hijo a Jacob, obtendría su atención y su amor. Pero la verdad es que no fue así. Ahora otra cosa, Lea se sentía frustrada por la falta de amor de su esposo y posiblemente pasaron muchos sentimientos de amargura que crecían en su corazón. Creo que no fueron situaciones fáciles para Lea porque, aunque las escrituras no nos dan muchos detalles de su corazón, si tú o yo estuviéramos en su lugar, seguramente experimentaríamos vergüenza o amargura o insatisfacción o resentimiento. Sí, Anita, totalmente. Mira que a mí me impactó particularmente al seguir el hilo del libro que la hermana Shannon dedica una muy buena parte al inicio para explicar la dinámica familiar en la casa de Lea. Y esto nos permite entender por qué ella es como es y por qué ella hace lo que hace. Y esto es muy lindo porque a mí me habla de que aunque cada ser humano es tan particular y tan complejo en su individualidad, el Señor sabe tratarnos a cada uno de una manera especial para ganarnos y moldearnos. Y Él no desconoce ninguna de nuestras circunstancias y sentimientos. Él no es ajeno a nada de eso. Él lo sabe todo. Y mira que en el caso de Lea, en cuanto a entender por qué ella hizo lo que hizo, es decir, me estoy refiriendo específicamente al hecho de que se prestó para el engaño de su padre Labán, un engaño que Labán fabricó para Jacob, y es algo que yo siempre me he preguntado o me había preguntado, pero ¿por qué Lea se prestó para eso? Y es que si lo analizamos bien, después de saber que Jacob estaba enamorado de su hermana y que se había hecho un festejo para su boda, ella tuvo que caminar hasta esa habitación, acostarse en esa cama y participar de toda la situación procurando no ser descubierta. Entonces, muy seguramente no dijo ni una palabra, no emitió ningún sonido y eso nos hace entender que ella participó conscientemente del engaño, aún sabiendo la horrible posición que implicaba para ella ser el gato, en esa frase que nosotros decimos aquí en Colombia, que es le metieron gato por liebre, cuando queremos decir que alguien fue engañado. Entonces, es ahí donde cobra suma importancia entender cuál era la psicología de Lea, que tú ya describiste muy bien varias cosas, y la influencia tan grande que ejercía Labán sobre ella y pues obviamente también sobre Raquel. Entonces yo como que quiero mencionar 4 puntos importantes. Primero, entonces la Biblia nos aclara que la diferencia visible entre Raquel y Lea era que Raquel era atractiva, mientras que Lea tenía los ojos delicados. Entonces uno se puede imaginar que cuando llegaban los parientes a visitar a Labán y veían a Raquel, a ella le decían, ay, ¿cómo estás de linda, Raquel? ¿Cómo has crecido? Tan hermoso tu cabello, tan hermoso esto y lo otro. Pero cuando volteaban a saludar a Lea, probablemente le decían, ay, tú siempre tan obediente o tan hacendosa, hasta allá. Entonces seguramente eso sucedió durante toda su niñez, encuentro familiar tras encuentro familiar, año tras año, y eso fue clavándose en su corazón hasta hacerla desear muy profundamente poder agradar a alguien con su aspecto. Lo que ella más deseaba era que alguien le dijera que estaba muy linda,
Bueno, eso sería el primer punto. El segundo es que sabemos que Labán usaba a las personas para obtener su beneficio. Entonces, como la diferencia de los atractivos físicos entre sus dos hijas era un secreto a voces, seguramente durante la niñez de sus hijas, él pensaba constantemente cómo iba a hacer para poder casar a Lea obteniendo una dote decente, porque aquí viene el tercer aspecto, y es que Labán era un codicioso. Nosotros podemos entender, según los relatos de Génesis, en el capítulo 24 específicamente, que Labán vivió y vio en primera fila todo lo que aconteció cuando se eligió a su hermana Rebeca como esposa de Isaac, el padre de Jacob. Seguramente cuando él vio a Jacob aproximándose a su casa, recordó que cuando el siervo de Isaac apareció para escoger a Rebeca, hubo mucho, pero mucho oro involucrado en el asunto. Y tanto en el caso del siervo de Isaac como en el caso de Jacob, él no dudó en recibirlos de la mejor manera y ofrecerles quedarse en su casa. Procedió de la misma manera, y eso quiere decir que por lo menos hasta ahí era el mismo codicioso de años atrás. Y cuarto, Labán era un astuto. Hay algo muy particular que sucede cuando Jacob y Labán se encuentran, según narra Génesis 29, 13 y 14. Y te lo voy a leer en la versión NTV que yo tengo acá. Dice: en cuanto Labán oyó que su sobrino Jacob había llegado, corrió a encontrarse con él. Lo abrazó y lo besó y lo llevó a su casa. Cuando Jacob le contó su historia, Labán exclamó: verdaderamente eres de mi misma sangre. ¿Y sabes qué historia le debió contar Jacob a Labán? Mira que según la versión que yo tengo acá, solamente unos versos atrás, para iniciar el capítulo 27, hay un subtítulo que dice: Jacob roba la bendición de Esaú. Y ahí narra detalladamente cómo se planeó y ejecutó ese engaño. Y en el versículo 37 están hablando Isaac y Esaú, que son los engañados, y dice así: con razón su nombre es Jacob, exclamó Esaú, porque ahora ya me ha engañado 2 veces. Primero tomó mis derechos de hijo mayor y ahora me robó la bendición. ¿No has guardado ni una bendición para mí? He puesto a Jacob como tu amo, dijo Isaac a Esaú, y he declarado que todos sus hermanos serán sus siervos. Le he garantizado abundancia de grano y de vino. ¿Qué me queda para darte a ti, hijo mío? Y luego está la instrucción de Isaac a Jacob para que vaya a casarse con una de las hijas de Labán. La cosa es que pareciera, según esto, que Labán se identificó de manera descarada y pícara con ese proceder astuto de Jacob y le dice: ay, verdaderamente eres sangre de mi sangre. ¿Ah? Entonces, imaginémonos tener un papá así, tan astuto, que nunca pierde, y que eso implica saber manipular a la gente y las circunstancias. Y a esto sumémosle que a Jacob solamente le bastó 1 mes para enamorarse de Raquel y comprometerse con ella, con una espera para casarse de 7 años. Entonces seguramente ahí empeoró la situación de Lea, porque mientras Raquel, su hermana, suspiraba por el día de su boda, ella decía en su corazón: pero yo soy la mayor, yo debería casarme primero, pero a mí nadie me ve, nadie me va a pedir el matrimonio, a mí nunca nadie me ha deseado. Y eso aconteció durante cada día de los siguientes 7 años. Pero mientras tanto, durante esos 7 años, ¿qué pensaba Labán? Él estaba cavilando para planear meticulosamente cómo poder sacar la mejor tajada de esa situación. Y cuando lo pudo resolver, yo creo que él usó todas las tácticas para poder convencer a Lea de que se prestara para su juego. Probablemente le dijo que era conveniente para ella porque con Jacob no le iba a faltar nada por la promesa que pues había recibido de su padre. Probablemente le dijo que esa era la única forma en que él le podía ayudar para que se casara por fin y con un buen partido. Y seguramente eso la entristecía aún más, imaginar o darse cuenta que para que alguien se casara con ella era necesario engañarlo, no había otra manera. Entonces podemos imaginarnos cómo psicológicamente la fue trabajando, la fue influenciando para que se prestara ese juego, y seguramente también le advirtió, le dejó muy claro que si se llegaba a dejar descubrir, sería la vergüenza de toda la familia y ya no podía contar más con él. Y se le iba a agotar la única posibilidad real de casarse. Y es que eso no es lo peor, Dianita. Pasa la noche de bodas en la que ella duerme con Jacob y a la mañana siguiente, ¿quién es ella? Es una mujer que nadie quiso. Su autoestima está por el suelo porque su esposo la ve y en lugar de recibirla, acogerla, se va a reclamarle inmediatamente a Labán porque amaneció con Lea y no con Raquel. Entonces en su corazón claramente nace una obsesión por conseguir el amor de su esposo sea como sea, mientras que tiene que vivir en una relación polígama en donde ella es la única a la que nadie ama. Y vio Jehová
que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Génesis 29:31, versión Reina Valera 1960. Como tú acabas de narrar bien, ella crece, digamos, con ese sentimiento y como que la salida era esa, Jacob. Pero yo quiero añadir a esto lo que Génesis 29:31, y yo siento, Joana, que llegamos al versículo más maravilloso de esta historia, porque hasta aquí todo es pura tragedia, y dice así: Dios vio. Solamente de contemplar esa posibilidad de que Dios ve es algo maravilloso. Y hermanas, en ocasiones olvidamos esto, que Dios ve nuestra aflicción, que Dios recoge nuestras lágrimas. Y mira cómo dice la Nueva Traducción Viviente, Salmo 56:8, dice: Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco, has registrado cada una de ellas en tu libro. Y si estás pasando, ya quiero decirte a ti o a las hermanas que nos escuchan por una situación difícil, hoy quiero recordarles que Dios ve y que Dios recoge nuestras lágrimas. Y esta realmente es una preciosa verdad. Lo digo porque sé que muchas veces has tenido pensamientos de abandono de parte de Dios, pero no es así. Te preguntas, ¿en dónde está Dios? ¿En la pérdida de un ser querido? ¿En el fracaso matrimonial? ¿En una relación difícil? ¿En la pérdida de tu empleo? ¿En una injusticia? ¿En medio del dolor? Olvidas la felicidad de tener al Señor, pero recuerda, Dios vio. Y esto realmente es maravilloso. Y mira esa frase, Joa: Dios la vio. Le importaba tanto su vida que jamás le quitó los ojos de encima y estaba tan cerca que notó su maltrato. Esa es una frase del libro. No importa cuán invisible te sientas, no eres invisible para Dios. Incluso en tus momentos más oscuros de vergüenza más profunda, cuando otra persona te ha usado o rechazado, cuando todo el mundo te mira de reojo o pasa por tu lado como si fueras invisible, Dios te ve. Tan cierto como vio a Lea, te ve a ti. Y sabes que yo lloré en esta parte y muchas veces he estado en la silla de Lea. Y quiero decir esto pequeñito, porque aun cuando yo conocí al Señor y trabajaba en un ambiente en donde se mueven muchos asuntos de poder, no en el área de la política, sino en el área de las artes, y esto era muy peligroso porque tuve muchas veces una posición de ser muy visible. Pero cuando estás en esta posición, en tu corazón tiende a tenderte como una trampa y hacerte creer que eres importante. Mas el Señor permitió que yo pasara por muchas cosas y hizo que mi vida cambiara. Y como que ese engaño que yo había construido en un momento se derrumbó. Y algo así como si estuviéramos edificando sobre la arena. Y bueno, y esta es la parte que más importa. Cuando Jesucristo me rescató, Él sabía que yo necesitaba la humillación y quitó todo eso. Y estoy hablando de manera textual. Él quitó todo. Y esa ausencia de capacidades me enseñó a ser invisible. Claro que el proceso fue muy doloroso, pero también fue muy necesario. Pasé de tener una posición y un buen nombre a escuchar la murmuración inclusive de mi familia al ver en la nueva situación. Ellos pensaban que tal vez yo pronto iba a morir. Y así mismo fui pisoteada en mi ego. Y así comprendí un poquito mejor el camino del Señor. Y algunas de las mujeres que hoy nos escuchas nacieron tal vez en un contexto que las hizo invisibles. Otras, como yo, tuvimos un poquito de trato de Dios y Él nos hizo invisibles. Pero no importa cómo llegaste allí, lo maravilloso de todo esto fue entender que para Dios mis lágrimas y mi humillación fueron visibles. Si estás casada o soltera o viuda, no importa tu situación. Si te sientes invisible o indefensa o impotente, queremos que esto quede grabado en tu corazón. Para el Señor no eres invisible. El Señor sabe muy bien por qué te está permitiendo pasar por todo esto. El Señor tiene un plan eterno contigo. El Señor quiere formarse en ti. El Señor quiere gobernar y quiere llevarte a pastos verdes y buenas aguas. Sin importar si estás pasando por el valle de la sombra de muerte, el Señor está ahí. Y mira esta pregunta que nos hace la autora en la reflexión. Y perdón que menciono constantemente el libro, pero es que quiero realmente animarlas a comprarlo.
porque vale la pena tenerlo en las bibliotecas de nuestros hogares, ya sea para ayudarnos a nosotras mismas o tal vez para ayudar a otras. Y dice ahí, piensa en los momentos más oscuros de tu vida. Y dice, ahora imagínate que Dios te está mirando con ojos de amor. ¿Cómo te hace sentir esto? Y mira lo que dice ahí Isaías 43:4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Isaías 43:4, versión Reina Valera 1960. Y sí, Anita, eso es una belleza. De verdad, comprender, como dice la escritura, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá. Esa palabra, el Señor me acogerá, la encontré en una versión en portugués que consulté. Me parece bellísimo. Y es que este último verso de Isaías que tú leíste es una realidad para nosotros hoy, porque el Padre entregó por nosotros, por nuestras vidas, lo más valioso, lo más amado para Él, a su Hijo. Entonces podemos tener la certeza de que Él siempre está ahí. De sus brazos no nos vamos a caer porque es que Él no nos va a soltar. Él realmente es amoroso, fiel y bueno. Y eso lo debemos tener presente siempre, porque nuestros sentimientos son volátiles, de acuerdo con las circunstancias van cambiando. Pero si tenemos esa verdad como una base, nunca nos vamos a sentir ni solas, ni fracasadas, ni desfavorecidas, aunque externamente lo parezca. Contamos con que Él nos ve y que entregó todo por nuestra redención. Pero bueno, después de esta reflexión súper linda, ¿por qué no volvemos un momentico a ese instante en el que Lea es descubierta por Jacob a la mañana siguiente de la boda? Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija su sierva Bilha por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó, también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Génesis 29, versículo 16 al 30, versión Reina Valera 1960. Ay, sí, esa escena es tremenda. Génesis 29:25 dice así, venida la mañana, he aquí que era Lea. Yo como que me detengo ahí y digo, uy no, yo creo que Lea no pudo pegar el ojo en toda la noche. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? Yo casi que puedo escuchar en mis oídos espirituales la impotencia y la ira de Jacob. No te he servido por Raquel, porque pues me has engañado. Y quiero volver al texto bíblico porque en teatro se llaman escenas inexistentes y son esas escenas donde debes identificar lo que pasó porque el texto no expresa al detalle las cosas. Pero mira esa expresión, ¿qué es esto que me has hecho? Solo imagina Joana el rostro de Jacob al ver a otra mujer en su cama.
una que no estaba en el paquete. Imagínate la ira de Jacob en ese momento, y ahora imagínate a Lea mirando a Jacob. Y dice el texto del libro que estamos leyendo: la cara de horror de Jacob debe haber quedado grabado permanentemente en la memoria de Lea. Qué humillante debió haber sido para Lea y su reciente esposo retroceder al verla. Su padre se alegra de haber engañado a Jacob para que se case con ella, y ahora, de no ser deseada, esto queda en evidencia ante los invitados de la boda. Y todo esto tenía que ver también con la belleza de Raquel. Es que es tremendo, porque ella no se puede deshacer de la sombra de la belleza de Raquel, que la ha acechado durante toda su vida, y toda la vida se ha comparado con ella. Pero ahora ese nivel de comparación es como más alto, porque ella necesita tratar de igualarlo de alguna manera para poder obtener el amor de su esposo. Entonces, en su mente, su valor está dado por la cantidad de amor que su esposo le puede manifestar. Entonces ella comienza diariamente a verse en el espejo de los ojos de Jacob, esperando que aparezca como esa chispa de emoción, la misma que aparece cuando Jacob ve a Raquel. Y aquí podemos ver el síntoma de Lea del problema de control, porque si recordamos por allá en el primer capítulo, la hermana Shannon nos habla de la ira, por una parte, y de la ansiedad. Y en el caso de Lea es la ansiedad, porque ella vive en ansiedad constante por no lograr el amor de su esposo. Y aquí hay algo más que yo quisiera mencionar, que me parece importante. Y es que en el caso de Lea es claro que ella pensó que su valor estaba dado por cierto grado de belleza a los ojos de Jacob. Y esto, por llamarlo de alguna manera, pues hizo que su autoestima se fuera yendo hasta el suelo. Pero yo me pregunto, ¿será que el único falso espejo que tenemos es el que refleja si somos tan bonitas como los estereotipos de belleza que hay en la sociedad? Yo la verdad no creo, Dianita, porque yo creo que hay quienes no tienen ese problema, es decir, se sienten y se perciben bonitas como son, pero habrá otras personas que consideran que su valor está dado por otras cosas, por ejemplo, por la acumulación de títulos universitarios, por el poder escalar posiciones de autoridad en el trabajo, o por el monto del cheque mensual que reciben, o por lo bien portados y educados que son sus hijos, en el caso de algunas madres o padres que educan a sus hijos en la casa o fuera de la casa, no importa, o por los logros propios en cualquier área. Entonces, mira que no estamos hablando solamente de compararnos en belleza, sino de tratar de ser valiosos por cualquier cosa que creamos que es lo que nos va a hacer destacar y valer ante los demás. Y la verdad es que cualquiera sea el caso, vamos a sufrir, porque aquello que usamos para ganar control finalmente termina por controlarnos a nosotros. O dime si no es cierto que, por ejemplo, las personas que se obsesionan con el estereotipo de belleza, un día se ponen una cremita en la cara, luego cambian esa cremita por una inyección, luego ya viene la cirugía estética, luego se quitan de un lado para ponerse en el otro, y así arriesgan su vida y su salud en estas cosas. Y con esto yo no estoy diciendo que es que debamos ir ahorita al baño y botar la crema con la que nos hidratamos la piel, o que tenemos que andar despeinadas y mal trajeadas para poder agradar al Señor. Lo aclaro, rotundamente no. Pero lo que pasa es que todo debe tener una medida. No debe nada convertírsenos en una obsesión. ¿Y cómo podemos evaluar eso? ¿En qué punto tenemos las cosas? Preguntándonos cuál es mi motivación detrás de los esfuerzos que hago por ejemplo, educar a mis hijos, o por ejemplo, por ascender en mi trabajo, o por ejemplo, con mi cuidado personal. ¿Será que los esfuerzos que hago en cualquiera de esas áreas es tomar el control sobre algo o sobre alguien? Yo estaba pensando mientras te escuchaba en un artículo que escribí para la revista de Tesoros Cristianos, y aprovecho para invitarlas a todas a poderlo leer. Hace parte de los artículos de complemento, lo encuentran ahí, específicamente en la revista número 1, que es sobre el tema del Evangelio, y se llama justo así, La verdadera belleza. Y creo que en este tiempo también necesitamos reflexionar sobre todo esto y recordar lo que dicen las Escrituras, con el propósito de llevar nuestra feminidad de una manera más bíblica. Bueno, también quiero decir que no tiene nada de malo el querer expresar la belleza que el Señor nos dio, porque recordemos que también nosotras somos expresión de Dios, y aún en el lenguaje de la belleza, como tú decías, no tiene nada de malo, pero hay que encontrar el equilibrio. Pienso que el problema está en la inconformidad del corazón
y no en creer tantas mentiras que el enemigo ha puesto para crear amargura e insatisfacción. Entonces la cultura nos impulsa y nos demarca los parámetros de belleza. Y hermanas, estos estándares son irreales y muy crueles con nosotras y nos llevan a vivir un círculo de exigencia a veces complejo de cumplir. Este círculo o el estándar de belleza ha llevado a muchas personas a la muerte, porque su insatisfacción constante consigo mismas las impuso a tomar decisiones arriesgando sus vidas o su salud, o entrando en un círculo vicioso, y por eso ahora vemos pequeños, perdóneme la palabra porque así parecen, pequeños mostricos. Perdóneme de verdad que yo use esta palabra que es bastante cruda, pero así se ven. Mas el Señor quiere llevarnos a agradecer y más que eso, a encontrar nuestro valor en Él. Amén. Entonces el Señor nos lleva a libertad y esa libertad nos la dio a través de su palabra y de la verdad que está en ella. Amén, Dianita, amén a todo eso, porque el Señor nos llamó a libertad. Pero la pobre Lea, hasta aquí, la pobre Lea, a esta altura de la historia es todo menos libre, porque es que ella está atrapada en ese sentimiento de humillación, de desprecio y de descontento cada vez que va y se mira en el espejo equivocado, el espejo de los ojos de su esposo, que solamente reflejan la figura esbelta de Raquel. Esta es la parte más sorprendente, y Sharon dice así: Jesús nos eligió a ti y a mí cuando nuestra fealdad estaba a la vista, pero no la fealdad externa. Eso no es lo que Jesús mira. Sus ojos penetran debajo de las capas que agregamos y ve a la persona oculta de nuestro corazón. Primera de Pedro 3:4. Así que Jesús me eligió incluso cuando la persona en mi interior estaba cubierta de verrugas peludas. No porque yo fuera hermosa, sino porque Él quería hacerme bella. Qué tremenda verdad. Y Jesús es diferente, Joa. Dio su vida para lavar nuestros corazones. Mira lo que dice en esos pasajes de Marcos 15:38. En Reina Valera dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y solamente quiero pedir un poco de paciencia porque siento que este punto es fundamental. Voy a traer a colación lo que dice J.C. Ryle, que expresa en relación a los pasajes lo siguiente. Dice: la muerte de Cristo es el hecho más importante en el cristianismo y de ella depende la esperanza de todos los pecadores salvos. ¿Qué quiere decir esto? El evangelista Marcos nos da información sobre el rugido triunfal. Él marca así: rugido triunfal. Y lo ves ahí en Marcos 15:37. Ahora, este pasaje, o sea el 34 del mismo capítulo, Jesús en la cruz nos da señal de la palabra de desamparo. Está implícito en ese mismo rugido, y la palabra de victoria y la palabra de redención. Ernesto Tresha afirma que ese gran rugido incluye: está consumado. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. O bueno, también lo lees ahí en Lucas 23:46. De modo que no debemos entender ese rugido como un grito de desespero, más bien fue una voz de triunfo. Pero bueno, ¿por qué estoy mencionando eso? Y ahí entramos en el versículo 38. El velo rasgado del santuario. El velo rasgado significa la abolición. Significa que el lugar santísimo está abierto para toda la humanidad, y por medio de la muerte de Cristo, y también eso lo amplías allá en Hebreos 9:8, nuestro camino, ¿sí?, para acercarnos a Dios fue abierto. Jesús pagó por nuestro rescate, tanto para gentiles como para judíos. Su sacrificio fue perfecto, cabal, irreprensible. La puerta del cielo está abierta para todos en Cristo Jesús. Y ahora, como te decía yo, ¿por qué estoy diciendo esto y por qué siento que es fundamental? Ahora somos una novia que fue comprada, y toda vergüenza que nos aparta del Señor ha sido retirada. Y el velo rasgado es una invitación a acercarnos a entender que toda vergüenza ya fue quitada. Entonces comprendemos hoy que al acercarnos a Dios, Él nos transforma en esa bella esposa para Cristo. Él nos transforma, Dianita. Qué grande es esa verdad. Mira que esa frase que tú mencionaste, que dice: Jesús nos eligió cuando nuestra fealdad estaba a la vista, no porque fuéramos hermosas, sino porque quería hacernos bellas. Me recordó un fragmento de un libro de Lance Lambert que se llamaría en español A Jacob he amado, porque el libro inicia planteando un gran interrogante.
y el interrogante es: ¿cómo es posible que la Biblia diga que Dios amó a Jacob? Si sabemos todas las vergüenzas de Jacob, ya hablamos de algunas cosas, de algunas de ellas, y incluyendo el engaño a su padre y a su hermano, pero luego dice que este libro dice que la historia de Jacob es como la de todos nosotros los redimidos. Y el fragmento que te quería leer dice así: Dios toma algo insignificante para convertirlo en material para gloria y belleza eternas, porque toma algo tan terrenal como un gusano y lo redime, y pone por su espíritu, en el espíritu del hombre redimido, un instinto divino de búsqueda. Tal persona terminará en el trono de Dios y en su gloria. A todos nosotros nos toma una vida entera llegar a reconocer que somos polvo, con todas las cualidades del polvo atadas a la tierra. Sin embargo, una vez que nos redime, descubrimos que en el Mesías somos llamados a su gloria eterna. La historia de Jacob también es nuestra historia. El Señor nunca descansará hasta que nos haya llevado a tal gloria. Él hará la misma obra que hizo en Jacob, con el mismo poder y determinación y la misma gracia y misericordia en todos los Jacobs a los que redime. Qué precioso, Amén. ¿no? Amén. Y aquí hay otra gran lección de Anita que aprendemos en esta historia de Lea. Porque hace un momento hablábamos de los falsos espejos en que nos veíamos, que hay varios de ellos, pero no hemos hablado todavía del verdadero espejo. Mira que decíamos que Lea se veía en el espejo de los ojos de Jacob, buscando la chispa que salía de ellos cuando veía a Raquel. Pero es lindo ver, el Señor me hizo notar esto, que aún en medio de su obsesión con el amor de Jacob, la cual pues la hacía sufrir constantemente, la palabra nos va mostrando que la relación que ella desarrolla con Dios es como una relación en ascenso, va como en creciendo, en aumento. Porque fíjate que ella tiene a su primer hijo Rubén y reconoce que Dios la ve, pero dice: ahora me amará mi marido. Y esa expectativa no se cumple, porque al tener su segundo hijo, Simeón, reconoce que el Señor oyó que era menospreciada, pero la cosa como que sigue igual, porque tiene un tercer hijo, Leví, y Jacob sigue en la misma actitud, amando más a Raquel, y ella esperaba que, como ya le había dado 3 hijos, pues esta vez sí, dijo como que la tercera la vencida, ¿verdad? Esta vez sí se va a unir a mí. Sí, y a veces nosotras estamos, digamos, meditando o teniendo esa clase de pensamientos. Y quiero leer, solo para añadir un poquito a esta porción del libro, dice: imagina una mujer sobre la balanza. ¿Sí? Porque en el caso de Lea, ella estaba tratando de alcanzar algo y la insatisfacción, digamos, no era cubierta. Pero en este caso, la hermana nos lleva a preguntarnos: imagínate una mujer sobre la balanza, el número es alto, se mira al espejo y nota que su piel parece más flácida que ayer. Tiene nuevas arrugas alrededor de sus ojos y se le ven los pliegues de grasa alrededor de su blusa. Sin embargo, no se desespera por ponerse un poco más de maquillaje o cambiar su ropa, sino que se dirige hacia el espejo de la palabra de Dios. Ese como que es el punto, ¿verdad? Y te preguntas, ¿qué tiene que ver esto con el mensaje de la mujer controladora? Porque este podcast no es sobre la belleza, sino sobre el control. Y podemos caer en tantos tipos de control, como decíamos, incluso sobre nosotras mismas. Nos desesperamos y, como decía, comenzamos un camino de mucho dolor. Y no olvidemos esto, que esto está llevando a las mujeres a querer controlar o su vejez. Y en realidad este es un tema sobre lo que no podemos hacer nada y podemos con dinero posponer, digamos, un poco más las notorias marcas de la vejez, pero no podemos evitarla. Y tarde que temprano esto llegará. Entonces es mejor reconfortarnos en la verdad del Señor, pero no solo como un consuelo, sino como para alegrarnos el momento de envejecer. Y como dice Nancy, envejecer con dignidad en el corazón. Entonces, querida mujer controladora, pon a Dios y a nadie más el control de decidir cuánto vales. Y Joa, en la historia de Lea, ella necesitaba poder verse a sí misma a través de los lentes de la belleza de Dios. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este.
y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Génesis 29, 31 al 35, versión Reina Valera 1960. Totalmente, Dianita, eso era una necesidad inminente en la vida de Lea. Y es que algo pasa en el corazón de Lea entre el nacimiento de su tercer hijo Leví y el cuarto Judá. Porque cuando nace el cuarto, ella ya no dice: ay, ojalá mi marido esta vez sí me ame. No, ella cambia de actitud. Ella dice: esta vez alabaré a Jehová. Punto. No dijo nada más. Y lo que a mí me sugiere esta actitud en ella es que algo pasó en su corazón y dejó de poner sus ojos en el espejo falso para ponerlos en el verdadero, en la palabra de Dios, la cual es capaz de mostrarnos la real persona oculta que hay dentro de nosotros, pero no solamente quedarnos entristecidos allí, sino que nos permite pasar tiempo frente a ese espejo. Y si pasamos ese tiempo frente a ese espejo, podemos llegar a reflejar la belleza de Cristo. Cuando decidimos quedarnos allí en la presencia del Señor, Él nos puede reconfortar en su amor y todas esas inseguridades comienzan a desaparecer y nos vamos a ir llenando de paz, de gozo y de amor, lo cual al final se va a reflejar tanto en nuestro rostro como en nuestro actuar. Esa es nuestra belleza. Así es, yo ahí, y esa frase es muy bonita: esta vez alabaré a Jehová. Definitivamente esto es lo que nosotros debemos pensar en nuestro corazón cada día, ¿no? ¿Qué voy a hacer y por qué lo voy a hacer? Como tú comenzabas el podcast, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Cuál es mi intención? Mi intención es alabar al Señor. Y piensa en esto, yo y hermanas que hoy nos están escuchando. Lo más irónico del tema de querer el control es que se supone que podemos tener más tranquilidad y más fe en alguien, seas tú misma, sea la persona en la que estás depositando tu confianza, sea tu esposo, que en Dios. ¿Sí ves lo irónico? Como que cuando queremos tomar el control, estamos pensando que tal o cual puede hacerlo mejor que Dios, que es todopoderoso. Entonces es como poner en la balanza Dios todopoderoso casi que al mismo nivel de una persona pecadora como tú o como yo. Entonces, cuando más desesperadas estamos en que las personas nos acepten, más control le damos, como decíamos al comienzo. Y claro, porque convertimos nuestras vidas en torno a los demás, ¿sí? Entonces, lo que hacemos se basa siempre en la opinión de alguien y no en la opinión de Dios. Y mira que yo también reflexionaba que respecto a este punto de no dejarnos controlar por otros, que realmente es una advertencia que nos presenta este capítulo del libro, me parece importante resaltar que esa advertencia no es un sinónimo de rebeldía, o sea, de rebelarse contra los demás y no me importa tu opinión, no, sino es una invitación a no adjudicarnos el valor que otros puedan reconocer en nosotros, sino tener en cuenta o estar asentadas sobre el real valor que tenemos, que es el que el Señor nos da, no ningún otro. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Génesis 29, 35, versión Reina Valera 1960. Bueno, entonces Lea finalmente fue libre cuando anunció el nacimiento de su cuarto hijo, de Judá. Y Judá significa alabanza, porque ella ya no busca más la aprobación de Jacob, sino que fija su mirada en Dios. Cuando nosotros le damos el control a Dios, Dianita, nos damos cuenta de que su gobierno en nuestras vidas hace que nuestras vidas sean ordenadas y felices como Él destinó que fuera. Esto nos va a permitir o nos permite desarrollar un espíritu de mansedumbre, que es un tema, mira, preciosísimo que hemos estado estudiando recientemente. Y esto, el espíritu de mansedumbre, es un espíritu de rendición a Él. ¿Y por qué nos rendimos a Él?
porque tenemos la certeza de que su gobierno en nuestras vidas es amoroso y es fiel. Él no nos va a procurar nada en contra nuestra malo, al contrario, Él procura para nosotros todo el bien, porque nos ama y es fiel. Sí, amén. Es amoroso y fiel. Y no solamente nos pide que lo pongamos primero y le adoremos a Él, lo adoramos con nuestras vidas, es decir, en cada decisión, abandonando nuestra vieja manera de vivir, nuestras fortalezas, nuestro estilo de tomar decisiones. Él quiere que lo hagamos Señor de nuestro corazón. Mira que a mí me habló algo, la vida de Lea, algo que me pareció maravilloso en su historia, y es que aunque su situación externa no cambió de un momento para otro, ella pasó años sufriendo esto que ya hemos descrito aquí, su corazón sí se mantuvo cerca de Dios durante todo ese tiempo. Su confianza estuvo en Él, pues podemos ver cómo ella echaba constantemente su ansiedad sobre el Señor. Y cuando dejó de darle el control a Jacob del valor de su vida, seguramente a partir de ahí su vida fue más llevadera, aunque inmediatamente ella no logró el amor de Jacob, pero seguramente su vida fue más llevadera, más descansada, porque ella ya tenía su mirada en el Señor. Entonces, luego vemos, ya por el desarrollo de la historia, que su pasado infeliz fue devorado por la victoria. Eso es una frase que tiene el libro. ¿Y eso por qué fue? Porque ella tuvo el honor de ser la madre de Leví, que es de donde finalmente viene la tribu sacerdotal. Además, tuvo el honor de ser la madre de Judá, de donde vino a nacer el Mesías. Además, podemos ver que llegó un momento en el que fue la única esposa de Jacob cuando murió Raquel. Y en su muerte, ella tuvo honores también, porque según Génesis 49:31, el mismo Jacob la enterró en el mismo campo en el que fueron sepultados Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y más tarde el mismo Jacob. Y a mí esto me parece muy significativo, porque es como un reconocimiento que Jacob le hace a ella de legitimidad y de amor. Sí, qué precioso, ¿verdad? Realmente la historia de Lea nos ha traído muchas enseñanzas hoy, Joa. Ha sido precioso. El Señor nos ha dado un tiempo maravilloso hoy, a los pies de su palabra, contemplando las luchas de Lea, vernos reflejadas ahí, también siendo libertas a través de su palabra, y viendo cómo el Señor quiere alumbrarnos internamente y llevarnos a un nuevo campo, ¿no? A esos campos verdes, a descansar y a beber de Él y a echar sobre Él toda esta ansiedad y todo este dolor a veces que hay que poner sobre Él. Bueno, ya llegamos a nuestro fin. Vamos a despedirnos entonces, a dar gracias al Señor por este tiempo que nos ha regalado y por todo lo que nos va a seguir hablando a través de este libro, No seas una mujer controladora. Amén, Dianita, muchas gracias, y de verdad que este capítulo y este libro ha sido bien revelador para mí, y yo espero pues haber podido transmitir gran parte de lo que el Señor me habló, y espero que sea de edificación para el que lo pueda escuchar. Amén. Bueno, Joa, si quieres cierro con una oración. Padre, te damos muchas gracias en esta hora por toda esta reflexión que tú traes para nuestro corazón, Señor. Verdaderamente entendemos un poquito más que tus caminos son más altos que los nuestros. Entendemos un poquito más que tú tienes para nosotros todos los planes de bien y no de mal. Verdaderamente en ti podemos descansar, verdaderamente sobre ti podemos reposar, poner toda nuestra ansiedad. Inclusive sobre ti, Señor, podemos echar toda la humillación que tal vez hemos tenido, porque tú sacas fruto de todo esto. Gracias, Señor, porque tú sabes cómo debes tratar con cada una y sabes el camino que has trazado para cada una y la manera maravillosa, amorosa y fiel con la que tú trabajas. Descansamos en ti, te rogamos que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos, ayudándonos y haciéndonos libres a través tuyo y de tu palabra, Padre. También bendecimos las hermanas que se conectaron hoy, las que van a escuchar más adelante, que todas ellas puedan venir realmente a tus brazos y recibir ese consuelo y ese socorro que solo viene de ti, Padre. Bendecimos este tiempo y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estás escuchando el podcast de No seas una mujer controladora.
Hoy, con la ayuda de Joana Alvarado y Diana Ramírez, estudiamos acerca de la vida de Lea, cómo a pesar de sus circunstancias decidió alabar a Dios, y esto solo trajo tranquilidad y paz, y Dios la honró por eso. Esperamos que estos recursos sean de edificación para tu vida, que la gracia abundante del Señor transforme tu manera de vivir. También queremos animarte a comprar tu libro de No seas una mujer controladora de la autora Shannon Popkin. Nos vemos mañana en la siguiente emisión. Estaremos estudiando la vida de Raquel.